Bien, les decía entonces que para la clase de hoy vamos a ver justo todo lo que es niveles de concreción curricular, ese material que había quedado ya abierto hace algunas semanas, pero que no habíamos tenido el encuentro sincrónico como para trabajarlo. Sí, después. Y acá tenés también esto. Y por otro lado, o sea, teniendo en cuenta que tenemos un gran concepto que es currículum, de ahí podemos ir desplegando otros conceptos abarcantes, ¿no? Entonces, uno va a ser niveles de concreción de ese currículum, ¿sí? Y desde ahí ir desplegando los diferentes niveles. Se puede desplegar macro, micro, y dentro de macro, los dos que son macro, dentro de micro, los dos que son micro. Hoy igual lo vamos a profundizar. Y después, desde currículum podemos desprender el concepto de currículum, las acepciones, por ejemplo, de currículum, y ahí definir las 3 acepciones con sus características, ¿no? El contenido podemos relacionar desde alguna de las acepciones, por ejemplo, y ahí trabajar todo lo que trabajamos en el texto de Geertz, de construcción del conocimiento en función de eso, ¿sí? en construcción del contenido. Y ahí ir relacionando estas cuestiones, ¿sí? Y después, a partir de la construcción del contenido que trabajamos en Geertz, el concepto de contenido, cómo se construye, etcétera, se puede sacar los campos que intervienen en esta construcción, y dentro de uno de esos campos está el campo cultural, y de ahí pueden entonces relacionar los conceptos de la cultura y culturas. Nada, les tiro así una manera de organizarlo. Podría haber otras, hay otras maneras de organizarlo, pero quizás si les sirve, que ya lo están pensando, para ordenar maneras de vincular. Lo puedo vincular desde otro lugar también. Lo importante es poder ir interrelacionando, cuidado Cami, los diferentes conceptos más... Cuidado Cami, no toques el clima áulico también, ¿no? Profe, se puede asociar con el currículum áulico. Estaba No toques a Tuti, por favor. el currículum áulico también se puede asociar con el clima áulico. Sí, no, ya. O sea, a ver, en realidad lo que vimos, basta Camila, lo que vimos de clima áulico lo vimos en la unidad 2, que tiene más que ver con los aspectos de la enseñanza. Se podría llegar a relacionar, aunque no es lo mismo, ¿sí? O sea, clima áulico tiene que ver con las condiciones que yo trabajo para generar un buen clima de trabajo, para generar empatía en mis estudiantes, generar escucha, ¿sí? Por ese lado. Currículum, ¿sí? Áulico, tiene que ver con lo que se va a enseñar en el aula, ¿sí? Al margen de con qué clima se enseñe, digamos. Pero tiene que ver con, ¿se acuerdan que habíamos dicho que existía un currículum enseñado, un currículum prescripto, un currículum nulo, un currículum oculto? Esto, por ejemplo, lo podrían desplegar en tipos de currículum, por ejemplo, ¿sí? Entonces de ahí despliegan que esto se relaciona con contenido a enseñar, enseñado, oculto, nulo, tienen como los mismos nombrecitos, pero desde diferentes autores. Sí, decime. Bueno, con respecto a los cuadros, hay una parte que dice, bueno, que está el contenido oculto, el nulo. ¿Es lo mismo que currículum nulo oculto? ¿Porque es el mismo concepto o no? O sea... Si yo pongo en el cuadro contenido oculto, todo, no necesito poner currículum. ¿O sí? No necesitan poner. No es exactamente lo mismo, pero se sobreentiende a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Acuérdense que currículum es como más abarcativo. Sí tiene su correlato. Dentro de un currículum oculto hay contenidos ocultos. Sí.
Dentro de un currículum nulo hay contenidos nulos, exactamente. Pero para los efectos de este esquema conceptual, o lo ponen como tipos de contenido o lo ponen como tipos de currículum. No tiene sentido duplicar la información. Si a ustedes les sirve y lo quieren hacer, no hay problema. Pero no es que vamos a hacer un desarrollo donde se tenga que explicar todas las características de cada uno, ¿no? Sino que estamos punteando conceptos principales. Así que para este esquema puntual se puede poner o uno o el otro. Pero si pongo los dos no es que está mal, ¿sí? Gracias. De nada. ¿Hay alguna otra consulta? Sí. Poner todo, y por eso digo, quizás me estoy haciendo mucho matete, porque quiero poner todo y no sé dónde más o menos ubicarlos, y lo rehice. Bueno, empecé con el título de Ciencias de la Educación, como que le puse título, y fui armando, digamos, armar la carátula, y después puse, bueno, el currículum como base principal, y ahí empecé a costadito, al medio, pero bueno, vamos a ver cómo va. Bien, si vos lo arrancás en Ciencias de la Educación, no es necesario, pero si vos lo querés arrancar más arriba en Ciencias de la Educación, podés desplegar el hecho de la didáctica como una ciencia de la educación, y dentro de la didáctica el campo del currículum. Entonces se entiende, digamos, la relación que vas haciendo. Siempre acuérdense que los esquemas conceptuales van desde conceptos más abarcantes hasta conceptos menos abarcantes. Entonces, si nosotros estamos tomando un concepto como Ciencias de la Educación, que es súper abarcante, y sacamos currículum, parece, al que lee el esquema, que yo estoy diciendo que el currículum es una ciencia de la educación. ¿Me explico? Entonces, si yo pongo Ciencias de la Educación arriba, yo puedo sacar, por ejemplo, los nombres de varias ciencias de la educación, didáctica, pedagogía, y sacar de didáctica el campo del currículum, que es justamente un campo de la didáctica de investigación. Sí, entiendo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Hay alguien, ahora yo no me acuerdo, perdón, soy muy mala para los nombres, que mandó los esquemas opcionales, que se podían mandar, y yo le fui haciendo devoluciones también, así que si alguno es de los que está presente, nada, ayer corregí todos los que recibí, y entonces, bueno, es para como que tengan en cuenta esas devoluciones al momento, como lo que estamos charlando ahora, al momento de la construcción final para el parcial. Pero bueno. ¿Hay alguna otra duda, consulta? Antes que me olvide, Sí. yo le quería consultar, en la segunda parte del parcial, que hay que hacer el escrito, Sí. hay que relacionarlo con el concepto y con algún autor de la bibliografía a la vez, o no hace falta. A ver, o sea, el concepto tiene que ser, digamos, fundamentado desde un autor bibliográfico, sí, a eso me refiero. Sí. O sea que tenemos que citar, aunque sea un párrafo, no un párrafo, una oración, o parafrasear, también se puede, pero siempre haciendo referencia como a quién dijo esto y en base a quién lo estoy diciendo, porque vieron que no todos los autores, por más que el mismo concepto lo puedan trabajar varios autores, no todos dicen lo mismo, ¿no? De la misma manera. A veces hasta nos encontramos con posiciones contrapuestas, ¿vieron qué pasa? Sí. Entonces tengo que decir quién lo dice y si puedo poner algo que fundamente lo que estoy diciendo. Acuérdense, porque estuve corrigiendo también los trabajos prácticos de ejemplo y contraejemplo, que la idea es que los ejemplos sean de experiencias reales educativas, propias, o si no tengo ninguna propia, bueno, de un familiar cercano, conocido cercano, o sea, de algo que haya pasado de verdad que exista, ¿sí? Porque si no nos quedamos como en ejemplos supuestos y pierde como el sentido de la actividad. La idea es que ustedes puedan ir de lo teórico a la realidad. Entonces, bueno, ver esto teórico que ahora entendí. Bueno, ¿en dónde lo vi alguna vez? ¿No? ¿Con qué lo puedo relacionar? Esa es la idea, ¿sí?
Puede ser algo de, perdón, algo de mis hijos, pues yo hace 1000 años También, pues, que no me sí. acuerdo nada. Por eso, me pasó el año pasado que tenía una persona que había tenido una experiencia educativa muy traumática, una estudiante, y que me decía que tenía como borrada su historia académica educativa. Bueno, si no tengo nada para aportar desde mi experiencia particular, bueno, puedo tomar de mis hijos, de mi hermano, de mi hermana, de alguien cercano, pero pudiendo narrar sin necesidad de dar nombres, ¿no? Pero vieron como ustedes me ponen, el profe de música, el profe de inglés hizo tal cosa, o sea, tampoco tienen que ser análisis negativos, o sea, pero el hecho de poder identificar los conceptos me parece que es mucho más rico a yo crearme un ejemplo que no es de la realidad, ¿no? Corrigió los trabajos, por ejemplo. Así que recién me estaba fijando. Y los ejemplos que yo puse son de la realidad, no son inventados. Por ahí un nombre, como para no poner el original, pero sí son originales, o sea, no son inventados. No digo que, no me acuerdo ahora la corrección que hice del tuyo, pero hubo algunos que pudieron narrar ejemplos de la realidad, y hubo algún caso que puntualmente puso que no era un ejemplo, sino que se le ocurría un ejemplo. Bueno, agárralo. Y la idea... Claro, acá... Sí. Recuerda tener en cuenta que tiene más potencia los ejemplos que salen de nuestra experiencia real. Y como que me suena que no... Como que se interpretó que no eran reales. Y puede ser. Yo ahora no recuerdo el tuyo puntualmente. Espera que la idea es al momento de redactarlo, poder agarrar y decir, o sea, me sucedió cuando estaba en tal año, o le sucedió a tal otra persona, para que uno se dé cuenta que viene de un ejemplo concreto. Me ha pasado que a veces ponen cómo sería un profe de tal cosa, y da la sensación que es como un ejemplo armado y supuesto, pero no que sucedió realmente en algún momento. Por eso quizás la corrección venía por ese lado. Bien, gracias. Pero después vuelvo a releer. Bueno. Perdón, hoy tenemos un día. No, se me está comiendo la comida de la perra, mi nena. Entonces, tenemos que evitar. Bueno. Así que vamos con algo más saludable, a ver si se toma su leche. Bueno, despacito. Ahí está. No porque no tenga su comida, que conste que acá tiene galletitas, cereales, o sea, no es que mamá no se ocupa, pero miren que nos gusta lo que no tenemos que comer. Bueno, volviendo entonces a la clase, alguien me dijo por ahí que se le había escapado un trabajo. Sí, la última actividad me cerró la fecha y me había pasado con un trabajo también de prácticas docentes. Se me pasó la fecha y no lo pude realizar. Era para comentarles, nada más. Bueno, está bien. Bueno, después vamos a tratar de reabrir, porque no sos la única. Hubo una amplia mayoría que no llegó a entregarlo, así que tenía la intención de reabrirlo. Hola, Mica, ¿cómo estás? Así que bueno, tranqui. Buenas tardes. Total, queda igual registrado quién entregó a tiempo, quién entregó más tarde, así que no se dan problema los que sí entregaron a tiempo, y los que no, vamos a dar alguna instancia como para que puedan entregar. Bueno, hoy entonces, para los que acaban de entrar entre tantas idas y vueltas, lo que vamos a compartir era el texto. El texto, ahí está, de López, Mónica López, este texto que ustedes tenían para leer, ¿sí? Herramientas para planificar en la escuela.
eran varios capítulos, pero vieron que son cortitos los capítulos, de lectura fácil, tienen muchos conceptos, pero no es que no se pueden leer, o sea, no es que son 10, 15 hojas de cada capítulo. Y bueno, y la intención era arrancar con algunas preguntitas como para hacerlas pensar un poco y después irnos al texto. Ya escuché que algunos ya fueron leyendo, así que mejor así. Vamos a imaginarnos, sí, que ya son profes y las llaman para una suplencia en un ciclo básico de secundaria. Deben planificar un proyecto de enseñanza y entonces la pregunta es, ¿qué necesitan conocer para planificar? El proyecto institucional. Uy, perdón. Por ahí decían, bueno, tengo que conocer el proyecto institucional, o sea, me están avisando mínimamente. Bien, ¿qué más necesito conocer? Los contenidos que vieron, los que quiero ver. Los contenidos vistos previamente, ¿sí? El plan de acción funcional e institucional. Necesito conocer el proyecto institucional. Supongo que cuando hablas de plan, ¿te referís al diseño jurisdiccional? ¿A eso te referís? Al currículum. Sí, al diseño jurisdiccional. ¿Qué más necesito conocer? Que me cuente más o menos como los alumnos, cómo es la cursada. El grupo. Por acá me dicen los contenidos correspondientes al año de cursada. Claro, yo acá no les aclaré qué año es, así que necesito saber qué año de cursada va a ser. Porque me dicen, bueno, tenés que dar el ciclo básico. Bueno, pero ¿en qué año el ciclo básico, no? La edad. ¿Qué edad? ¿Qué más me falta saber como básico también? Ay, ¿cómo es la población? No me sé el nombre, pero te lo había leído. Los objetivos. ¿De qué? Ahora no me sale la palabra. Ay. No me sale la palabra. Propuesta que tenía antes la Claro, profesora. Claro, podríamos decir la planificación del docente anterior, y dentro de esa planificación van a estar los objetivos, no una planificación anual deberíamos tener para remitirnos, ¿no? Cami. ¿Algo más? ¿Cómo? La comunidad, he leído que era necesario identificar, armar un currículum. Perdón, no sé si soy yo, pero te escucho cortada. ¿El contrato? No, a ver. Somos contrato didáctico, bueno, sí, puede sumar. Básicamente el contrato didáctico es para los estudiantes y las familias. Así que, digamos, uno como profesor debería pedir la planificación del docente anterior. Y ahí se supone que debería estar, digamos, detallado lo que va a estar dentro después en el contrato sintetizado, ¿sí? Pero ahí en la planificación anual tengo los contenidos, tengo los objetivos, tengo las estrategias de enseñanza. Si iba a haber una salida, un proyecto puntual, debería estar en la planificación anual. No, pero el proyecto también sería. ¿Cómo, Steffi? Discúlpame. Proyecto educativo institucional. Bien, también. ¿Qué me va a aportar el proyecto educativo institucional? ¿Qué les parece? Las bases en las que se rige la institución.
El marco teórico. También el contexto donde está la institución, en niveles generales. Bien, me va a brindar información sobre el contexto. Ajá, bien. Marco teórico, ¿a qué te referís? A los lineamientos básicos que tiene la institución para trabajar y que por más que los actores cambien, eso está siempre fijo, no varía. Bien, por eso, más que marco Marco teórico, teórico no claro, fue la palabra precisa. por eso te repreguntaba a qué te referías. O sea, es correcto lo que vos estás mencionando y tendría que ver con... ¿cómo se pide? Con el... podríamos decir con la cosmovisión que tiene la institución. Si es una institución, por ejemplo, privada, yo tengo que saber qué idea de sujeto tiene, qué idea de egresado tiene, ¿no? Mínimamente. Si es una institución estatal, aunque no tenga, digamos, un perfil de egresado particular, digamos, porque se espera como el mismo perfil en general en todas las instituciones, lo que sí voy a tener que conocer es un contexto institucional, una historia institucional, ¿qué me sumaría? La verdad que no siempre nos dan el proyecto institucional al entrar a trabajar, pero nos suma información. Algo a pedir que está dentro del proyecto institucional es, por ejemplo, los acuerdos de convivencia. Sí, yo tengo que conocer qué se puede, qué no se puede hacer, ¿no? Dentro de la institución. Si hay algún plan de evaluación institucional específico, hay a veces acuerdos internos institucionales. Me tocó trabajar en un profesorado que, por ejemplo, tenían como acuerdo institucional que se bajaba en cuarto año del profesorado, 1 punto por cada falta de ortografía en trabajos prácticos o parciales. Sí, era mucho. Era como para curarlas de espanto y de espanto a los estudiantes y las estudiantes porque era como un problema agravado, puntual, entonces era como para que todos pongan como mucho la intencionalidad y la atención a esto. Y había una cierta tolerancia de cantidad de errores, pero era cada vez más mínima en función de avanzando en la carrera, ¿no? Bueno, era algo como muy puntual de esa institución, ¿no? Que respondía a ciertas características y diagnósticos de esa institución. Pero uno lo necesitaba conocer, porque era como una reglamentación que lo tenías que tener en cuenta al evaluar vos en tu materia también, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones suman, ¿no es cierto? ¿Y quiénes necesitan conocer la planificación? ¿Qué les parece? ¿Listo? Los directivos. Las familias. La familia. La familia, los El directivos. docente. Claro, sí, los directivos. Uno Sí. mismo, claramente, uno la tiene que conocer, ¿sí? Si estamos reemplazando, deberíamos conocer la planificación que hizo un otro, o si estamos trabajando en pareja pedagógica con otro docente, vieron que puede ser que haya, qué sé yo, 2 primeros, 2 segundos, ¿no? Entonces, yo doy biología en primero A y el otro da biología en primero B. Bueno, tenemos que planificar en conjunto, conocer cómo va uno como otro, por más que cada uno tenga sus particularidades, pero mínimamente estamos dentro de la misma institución, deberíamos llegar, ¿no? A los mismos contenidos, los mismos propósitos y objetivos, siendo que así si alguien se cambia de división, no queda como en la nada olímpica, ¿no es cierto? Y por acá ponían alumnos. Bien, los estudiantes necesitan conocer qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Qué contenidos vamos a plantear. En ejemplos y contraejemplos, hubo alguien que me había puesto que, ya no recuerdo, la profesora o el profesor, les había planteado y les había contado cuáles eran los contenidos del programa y después los había, realmente después lo había seguido en la práctica. O sea, ellos habían podido vislumbrar y ver que realmente se estaba enseñando eso o aprendiendo eso. Y en otros casos no, o sea, se daban
como nada, por pegar en la carpeta, por un pedido institucional, y se iban como por las ramas a temas de interés particular. Una de ustedes me lo ponía como ejemplo de currículum nulo, donde, claro, de esa planificación no se había visto como casi nada, porque se había dedicado a ver temas que le interesaba a la docente en cuestión, ¿no? Ahí. Yo les puse. Sí, una profesora de lengua enseñó sobre ser vegetariano, que no tenía nada que ver con la materia. Claro. Bueno, porque nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sí?, frente al aula, y claramente por eso existe un currículum, existen niveles de concreción, y existen ciertos contenidos prioritarios que hay que enseñar. Entonces, si yo necesito, es un tema que me interesa a mí particularmente, y estoy trabajando, por ejemplo, en un curso que es un secundario orientado a las ciencias naturales, y quiero trabajar, por ejemplo, articular con la profe de biología que está dando veganismo, qué sé yo, bueno, es una cosa. Yo puedo trabajar desde las prácticas del lenguaje, el análisis de texto, ¿no? Y otra cosa es hacer apología sobre decisiones personales, ¿no? No es lo mismo. Entonces, todo depende desde qué lugar. Entonces, hay cosas que no están malas en sí mismas, sino que el problema es desde qué lugar se plantea, por qué, y cómo lo fundamenté lo que estoy planteando. Entonces, si estoy haciendo apología porque a mí me gustan, qué sé yo, los caracoles, y quiero hablar de caracoles porque es algo que me interesa a mí, en materia de, qué sé yo, de inglés, y no, claramente nunca hice un diagnóstico situacional, si a los estudiantes les interesaba lo mismo, si realmente los motivaba, si podía relacionar con inglés, o sea, no tiene ningún sentido, porque a mí me interesa y nada que ver. Ahora, si yo hice un diagnóstico y justo este grupo había ido con la profe de biología a un museo, investigaron caracoles y estaban súper motivados con esa temática, entonces quizás yo desde mi materia puedo aprovechar y traccionar esto para sumar un texto en inglés que hable sobre caracoles, terminología específica, ¿no? Y busco algo que tenga un texto que trabaje los verbos que yo iba a trabajar, ¿no? Pero vos fíjense qué diferente es trabajarlo porque se me cantó y me levanté ese día, porque lo estoy articulando con otras áreas, no integrando, y que va a tener mucha mayor potencia en la enseñanza. Bueno, esto que mencionaban ustedes, la autora lo plantea justamente, cuáles son los destinatarios de la planificación, y plantea que van a ser claramente los directivos, que bueno, van a supervisar nuestra planificación, las familias y los estudiantes, y ustedes hace un rato mencionaron el contrato didáctico. Como docentes nosotros elaboramos un contrato didáctico a nivel secundario, en donde justamente planteamos qué objetivos, qué contenidos, ¿sí?, qué unidades voy a abordar y qué contenidos en cada unidad, y se presenta también el plan de evaluación de la materia, es decir, qué ponderación va a tener, si voy a evaluar solo con exámenes, si voy a evaluar con trabajos prácticos, si los trabajos prácticos son más importantes que las evaluaciones, ¿no? Bueno, estas cuestiones hay que clarificarlas y blanquearlas a los estudiantes. Entonces, bueno, utilizando el contrato didáctico, estoy presentando justamente mi planificación, mi manera de dar la materia. Obviamente para uno mismo y para los colegas, ¿sí? Tanto colegas que decíamos hace un rato, pareja pedagógica, dando la misma materia, ¿no?, dando las mismas áreas, yo doy física, el otro da química, ¿no?, y tenemos como que articular, yo la doy en primero, el otro la da en segundo, bueno, necesito mínimamente conocer qué dieron antes, qué voy a dar después, bueno, etcétera. También nos puede pasar, y pasa, que tenemos estudiantes que están con procesos de inclusión, entonces que pueden ser con alguna discapacidad y que tengan una escuela especial que tiene un plan de inclusión con ese estudiante, y entonces nosotros necesitamos planificar de manera anticipada para poder compartir con las profesoras o los profesores de educación especial, que van a tener que hacer adecuaciones, configuraciones de apoyo, ¿no?, que acompañen la cursada de este estudiante. Entonces siempre la planificación es vital, porque nos sirve para anticipar, prever, ¿no?,
y a su vez poder reflexionar sobre esto y comunicar con otros. Si yo nunca escribo nada, puedo ser, entre comillas, un buen docente en el sentido, ay, sí, dio un montón. Bueno, pero ¿pudo aprender o siempre va a dar exactamente lo mismo todos los años? ¿Pudo reflexionar sobre esto? ¿Pudo crecer? Bueno, sí, y pueden los otros seguir y saber anticipar qué es lo que se prevé. ¿Me pueden reemplazar? Bueno, estas son todas preguntas. Y si uno no, y es muy difícil, digamos, revisar tu propia práctica si no tenés registros de esa práctica. Digamos, básicamente algo muy útil es la planificación, porque nos sirve para tener como un gran pantallazo de por lo pronto lo que yo pretendo hacer, ¿no? Y aparte, a simple vista, anticipar tiempos, recursos, espacios, ¿no? Acciones. Entonces, si por ejemplo, yo teniendo en cuenta pensando en una planificación anual, planifico hacer una salida didáctica en agosto, donde quiero ir a la fábrica La Serenísima a conocer y a poder llevarlos a que puedan ver el circuito productivo de la leche, etcétera, y los cambios que produce la pasteurización, bueno, etcétera. Bueno, yo tengo que saber cuándo lo voy a hacer para entonces empezar. Desde marzo a pedir el turno, una vez que tengo el turno confirmo que va a ser en agosto, y entonces ahí empezar con todo el papeleo, con tiempo, de autorizaciones, ¿no? De presentar el proyecto a dirección para que se eleve a inspección, ¿no? Y todo el papeleo que conllevan las salidas didácticas, ¿no? Entonces no es solamente decir, hola, hoy vamos a salir y nos vamos, no, lleva mucho papeleo. Y bueno, quiero armar un proyecto de feria de ciencias donde tenga que compartir con otras instituciones. Bueno, tengo que poner en contacto con otras instituciones. O sea, el hecho de poder planificar implica que yo prevea de manera anticipada qué necesito, con quién, cuándo, dónde. Nos vamos a juntar varias instituciones. Bueno, ¿en dónde lo vamos a hacer? Acá no entramos porque la escuela es chiquitita. Bueno, lo hacemos en la plaza, pedimos permiso a la municipalidad. Bueno, estas cuestiones hacen a la planificación, sí o sí. ¿Y usted Sí. por qué cree que era considerado o es considerado por algunos docentes como algo engorroso? ¿Porque lleva trabajo? ¿Cuál es Porque lleva tiempo. Sí, lleva tiempo la planificación. La realidad es que, bueno, no se puede generalizar. A ver, como todo, no se puede generalizar. Hay docentes que no les resulta difícil planificar, hay otros que sí, hay docentes que no les molesta planificar, otros que sí, o sea, a veces el papeleo y la tarea administrativa a veces es muy grande y entonces tiende a quitar tiempo que quizás el docente preferiría pasar preparando el material para la clase o enseñando solamente. El tema es que para que realmente la enseñanza sea con potencia, como mencionábamos, yo tengo que prever mi clase y planificarla de manera anticipada. O sea, no puedo llegar y sacar de la galera, porque si no, por más que sea súper creativo y se me ocurra en el momento, va a ser todo el tiempo. Se me ocurre en el momento. Y no voy a poder avanzar a otro tipo de propuestas. Qué sé yo, me acuerdo una vez una profe de biología nos estaba enseñando sobre los movimientos, perdón si me mando algún furcio de biología, pero los movimientos peristálticos que hace el esófago para tragar el bolo alimenticio, y entonces nos preguntó si considerábamos que de cabeza igualmente esto hacía que tragues hacia arriba, digamos, ¿no? Si estaba de cabeza la persona. Entonces, bueno, se armó un debate, si no, y ella le propuso a algún estudiante que se anime a probarlo, así que le regaló un bonobón a uno, que hizo la vertical, se lo tragó, y dicho y hecho, la comida subió hasta el estómago. Gracias a esto que explicaba la profe. La verdad que fue súper impactante la propuesta y
no sé si se le ocurrió en ese momento, pero tenía el bonobón, la propuesta tenía relación con el contenido, o ya lo tenía pensado de antes, pero no me, fíjense, ya pasaron 20 años y todavía me acuerdo de mi compañero y del concepto, ya nada que ver con mi área, me acuerdo del concepto, me acuerdo de lo que explicaba, ¿no? Bueno, claramente hay cuestiones que si solamente nos reducimos a, bueno, hoy hacemos la alimentación, bueno, página tanto a tanto, y bueno, solo hacemos la guía de lectura y nada, y bueno, y esos contenidos quedan. Una vez nos había traído, me acuerdo, de la carnicería un corazón, y nos había estado mostrando las diferentes partes, bueno, era muy didáctica la profe que teníamos en biología, le encantaba venirse con las plantitas, con todo, ¿no? Con todos los recursos. Pero bueno, claramente a uno le quedaba como mucho más, ¿no es cierto? Pero bueno, eso habla también de que la clase estaba planificada, porque tenía que haberlo pensado antes, pasar por la carnicería antes, prever, mirar, estaba segura, ella tenía, por ejemplo, huesos que había conseguido y barnizado, entonces se traía su equipo de huesos y nos mostraba, bueno, pero bueno, requieren que uno va adquiriendo material, construyendo y previendo con anticipación, ¿no? Pero sí, puede llegar a ser cansador cuando uno tiene muchos cursos, etc. Igual el nivel secundario, la realidad es que se planifica para el afuera, me refiero, para lo que es dirección o así, dependiendo de la institución, pero la gran mayoría lo que se entrega son las planificaciones anuales. En el caso de nivel inicial y primario, se entregan planificaciones anuales, mensuales y diarias o semanales. Entonces se torna con todas las actividades descritas o mencionadas, los materiales adicionales, ¿no? Entonces se puede llegar a tornar, por eso es que dice la autora, que se torna como por momentos engorroso. O sea, no es que no sirve, pero sí, puede llegar a ser cansador. El nivel secundario, la mayoría de las veces es necesaria la planificación también de proyecto y de clase, pero queda más para una planificación más en borrador personal, que se desprende del anual y que después en el libro de aula se deja registrado solamente como lo más sintético, que son los contenidos y las actividades, y no mucho más, la unidad, ¿viste? Y eso. Pero no es que se hace toda una planificación descripta, detallada, como quizás se hace en otros niveles o en otras modalidades, ¿sí? Una de las cosas que decía el texto también era que, bueno, esto que les mencionaba hace un rato, que servía para comunicar las intenciones, que servía para promover la reflexión, que reduce la imprevisibilidad. Entonces, sirve para seleccionar y secuenciar contenidos, para organizar las acciones de enseñanza, la metodología, las estrategias, para establecer criterios de evaluación. Ahora, que no se entregue, por ejemplo, en nivel secundario, no significa que no sea necesario que todas estas cuestiones yo las tenga pensadas y registradas, por lo menos para mí, porque después me sirve al momento de evaluar, ¿sí? Mi propio proyecto, ¿sí? Existe evaluación hacia los estudiantes, pero también tiene que haber una autoevaluación docente en donde yo pueda tranquilamente evaluar mi proyecto, si funcionó, no funcionó, las estrategias, la metodología, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué les parece que existen los niveles de concreción curricular? ¿O pudieron leer dentro del texto?
elegir con más precisión lo que se va a dar a medida de que va pasando de un nivel a otro. Se va especificando, ajá, se da más precisión, muy bien, sí. ¿Qué otra cosa puedes, además de esto, también puede ser? Aparte de lo que mencionaba de que cada nivel va viendo específicamente el contexto de lo que se está manejando. Una cosa es a nivel nacional, otra cosa es a nivel provincial. Cada nivel se ocupa específicamente y entonces tiene una vista más globalizada respecto a ese aspecto y puede ocuparse de las cosas que competen a ese contexto. Bien, bien. Entonces hablamos te tomo la palabra, me pareció genial, de precisión y de contextualización, ¿no es cierto? Entonces cada nivel va precisando y contextualizando la enseñanza, exactamente. ¿Alguien más? ¿Tiene algún otro comentario? ¿O alguna otra razón que le parezca que sirven estos niveles? Opino lo mismo que dijo mi compañera, porque hay una identidad nacional, hay una identidad provincial, hay una identidad también institucional y la identidad del profesor también, profesora, es como que va bajando a medida que se va adaptando y se va, no es la palabra simplificando, sino como que va adaptándose, se va haciendo cada vez más real. Bien. Claro, no es que se va simplificando, sino por el contrario, se va especificando quizás más, o sea, se va detallando otras cuestiones, mientras que a nivel más general voy a dar algunas cuestiones, en el nivel áulico voy a tener que explicar todo como más detallado, ¿no es cierto? Pero también voy a tener esta opción de que, me gustó la palabra identidad, ¿no? O sea, que cada uno va a contemplar la identidad de lo que le toca observar, ¿no? O sea, una cosa es mirar la identidad de toda la nación, de toda una provincia o una jurisdicción, de toda una institución, y por último, de un aula, ¿no? Y va obviamente a ir variando el contexto de cada uno. Bien, acá Tati puso, se va especificando cada vez más cerca del contexto en el que da la clase, supongo, el de los alumnos. Bien, sí, cada vez se va especificando más, exactamente. De lo más general a lo más particular. Exactamente. Bien, una de las cosas que mencionaba la autora, sumando a lo que ustedes estaban diciendo, es que se va adecuando el currículum de manera progresiva, esto de que veíamos que se va adecuando, contextualizando, ¿sí? Especificando, se va haciendo de manera progresiva. Otra de las cuestiones que menciona es que busca resolver la tensión entre centralización y descentralización. Ahora lo explicamos un poco mejor, y cada nivel contextualiza su realidad, que es lo que ustedes estaban mencionando. Cuando hablamos de centralización, nos referimos sería el extremo en que todas las decisiones se toman en el nivel central, ¿sí? Si nosotros fuéramos un país completamente centralizado, nos encontraríamos en que solo tendríamos el documento emanado por el Ministerio de Educación de la Nación, y el resto y todas las escuelas de todo el país y todos los docentes de todo el país harían exactamente lo mismo en función de lo que dice solo la Nación. Eso sería una centralización absoluta, ¿no? Bien. Una descentralización absoluta, también como el otro extremo, sería que cada docente haga lo que le parezca, ¿no? Cada docente planifica lo que le parece, enseña lo que le parece, yo tengo ganas de dar planta, buenísimo, el otro quiere dar
animales de animales, el otro quiere dar, qué sé yo, minerales de minerales, y bueno, cada uno da lo que le parece, en el año que le parece y cómo le parece. Ahora, desde una situación de completa centralización, ¿no?, a una situación de completa descentralización, que ninguna de las dos son positivas, ¿no es cierto? Ninguno de los extremos son positivos, porque en una centralización absoluta no se están contemplando las particularidades, ¿no?, ni de las jurisdicciones, ni de la institución, ni mucho menos del aula ni contexto en el que yo estoy dando clase. Una descentralización absoluta tampoco es positiva, porque nos encontramos con que todos hacen lo que les parece y no tenemos un cierto lenguaje común, ¿sí? Entonces, cuando se pasa de escuela a escuela, de aula a aula, de jurisdicción a jurisdicción, no hay manera de compatibilizar los aprendizajes, porque yo iba por un lado y los otros iban por el otro. De alguna manera, lo que se intenta hacer con los niveles de concreción curricular es justamente generar una interacción entre estos dos extremos. Ni que sea completamente centralizado, ni que sea completamente descentralizado. Entonces, lo que se va dando es una tensión entre estas dos cuestiones, porque no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero los niveles de concreción curricular intentan esto. Entonces, bueno, a nivel nacional se contemplan ciertas cuestiones, aunque sean mínimas, comunes para todos. Pero después me deja espacio para que a nivel jurisdiccional yo tenga cierta identidad. Y de esto mínimo que tenemos que saber en todo el país, yo veo en mi jurisdicción qué es lo pertinente para las características de mi población, ¿no? Y a su vez, para el contexto de mi provincia, qué sé yo. Hay provincias donde, por ejemplo, la minería, ¿no?, o la industria petrolífera, ¿no?, son, digamos, realmente muy fuertes a nivel provincial, y claramente se hace como un mayor énfasis en el trabajo de estos contenidos, ¿no es cierto? Cuando en la provincia de Buenos Aires, aunque se mencione, quizás no va a haber un desarrollo tan amplio de esos contenidos en función de la no necesidad puntual para esta jurisdicción, y quizás hay otras necesidades. Yo siempre traigo a colación el ejemplo de la provincia de Misiones, que está en contacto con Paraguay, con Brasil, y por lo tanto tiene estudiantes que manejan guaraní y estudiantes que manejan portugués. Y como lengua materna, ¿sí?, como lengua nativa, o sea, al mismo nivel que el castellano. Ahora, en diseños curriculares de la provincia de Misiones aparece multilingüismo como contenidos a trabajar. Claro, porque refieren a algo contextual de ese entorno y de esa jurisdicción, que no necesariamente en ese nivel, ¿no?, lo va a tener La Pampa, o lo va a tener San Luis. Puedo llegar a tener algún estudiante que maneje otro idioma, pero no voy a tener una amplia mayoría de la población que mínimamente maneje, ¿sí?, otro idioma. Yo recuerdo alumnas mías que no veían televisión en castellano, que ellos agarraban la parabólica brasilera y solo veían televisión en portugués. Por eso no se habían enterado, por ejemplo, la tragedia de Cromañón. Y yo decía, pero ¿cómo ven en un tupper? ¿Cómo puede ser? Si salió en todos los noticieros a nivel nacional. Pero no, y me dicen, no, pero yo veo la televisión brasilera, y claro, no, en Brasil no salió. Entonces, bueno, esto de poder conocer y contextualizar a mi jurisdicción, a mi institución, es importante, a mis estudiantes también. Bien. Por lo tanto, entonces nos encontramos con que yo les puse las lupas, me gusta el ejemplo de las lupas, trabajando con otros estudiantes me decían coladores, también puede ser, ¿no? Pero me gusta poder ver que nosotros pensemos, ¿sí?, que cuando tenemos un nivel curricular a nivel nacional, nos encontramos con justamente una super lupa gigante que puede ver a
toda la nación. Sí, decime. La concreción también sirve para que chicos que estudian en Buenos Aires, se mudan a otras provincias, puedan tener más o menos el mismo nivel y no estar desfasados, porque como dice usted, si cada uno tira para su lado, es más problemático para los chicos poder estudiar. Sí, vos fíjate que nosotros venimos, bueno, de la Ley Federal de Educación, en donde se cambió, ¿se acuerdan? En la década de los 90, cuando se cambia de la primaria a la EGB3, que supuestamente iban a cambiar todas las provincias, y no fue así. Nuestro país quedó en una situación anómala, digamos, porque teníamos chicos que en una jurisdicción estaban en octavo año o en séptimo año, ¿no? En otra estaba en primer año del secundario. En una terminaba en primero polimodal, en otra estaba en cuarto de secundario, ¿no? Totalmente, justamente. Fue tanta la descentralización y el hecho de que no se había hecho una reconversión completa de todas las jurisdicciones, que terminaba haciendo esto. Un estudiante tenía que pasar de una institución a otra y quedaba como medio a la deriva, en unas pretendían un título que no había tenido, porque no tenía ese título intermedio, porque, bueno, un desastre. La Ley de Educación Nacional buscó, como de alguna manera, volver a regular estas cuestiones, unificar, entendiendo también, porque fíjense que seguimos igual con diversidad, que hay provincias en que tienen de primero a séptimo de primaria, ¿sí? Sí, entre Buenos Aires y Cava, ahora lo iba a decir justamente, Gise, y de primero a quinto secundaria o de primero a sexto. Entonces, da como la opción de tener esas dos opciones, valga la redundancia. Para que los que ya tenían el secundario viejo, entre comillas, puedan o reconvertirse y cambiarse a dos ciclos de 6 años, primaria de 6 años, secundaria de 6 años, o quedarse con una primaria de 7 años y una secundaria de 5 años. Todavía sigue existiendo, pero al haberse también existen los núcleos de aprendizaje prioritario que contemplan estas cuestiones. Entonces, de alguna manera igual aparece, digamos, lo que debería aprender o de primero o de séptimo, digamos. Entonces da como un cierto marco de, entre comillas, igualdad. ¿Sigue existiendo esto? Sí, sigue existiendo y va a seguir existiendo porque lo avala la ley, así que no va a haber, no es que hay una posibilidad de cambio. Pero sí, de alguna manera se reguló un poco más y una secundaria de 5 años a una secundaria de 6 años tiene de alguna manera, bueno, un cierto punto mayor de contacto a cuando era un EGB3 que era de primaria, con un polimodal de 3 años, era como más difícil poder integrar estas cuestiones. ¿Sí? Pero sí, siguen existiendo diferencias. Pero igualmente a lo que vamos es a que, respondiendo a lo que decía Mica, claramente al existir un nivel nacional, ¿sí? Por más de las particularidades provinciales, que me dé justamente lo prioritario y mínimo, entonces yo sé que por lo menos como mínimo todas las jurisdicciones, Cava y todas las provincias tienen que como mínimo dar esto en este nivel, dar tal cosa en este nivel, en tal área, ¿sí? Entonces esto es lo que nos permite tener una cierta centralización y a su vez una cierta ¿sí? descentralización, porque después los niveles jurisdiccionales van a tener sus particularidades, ¿sí? Amparado por este nivel nacional. Ahora, ¿por qué decimos que es un nivel jurisdiccional y no provincial? Por Cava, porque existen provincias y Cava, que no es una provincia, es una jurisdicción. Entonces, por eso se dice nivel jurisdiccional. Ojo, porque a veces se confunden y dicen nivel provincial, pero no. Es jurisdiccional porque Cava no es una provincia, pero tiene su propio diseño curricular.
No es que solo se maneja con los NAP. Bien, y después tenemos un tercer nivel, que es el institucional, ¿sí? Que va a mirar la historia, ¿sí? Lo particular de esa institución. Y por último, otra mirada más pequeña, que es el nivel áulico, donde el docente va a mirar las características y lo particular de esa aula específica, ¿no? Esto significa que yo tengo ciertas cuestiones, ¿no? Del currículum, como mínimo a trabajar a nivel nacional. Después tengo a nivel provincial más específico por año, por ciclo, por materia, ¿no? Todo como bien especificado, ¿qué tengo que enseñar? ¿No es cierto? Perdón. Y después a nivel institucional y a nivel áulico, hago esa bajada de lo macro, que son estos dos niveles, a mi contexto puntual, ¿sí? Que va a depender también de la historia particular de la institución, de las características de la institución, ¿sí? Del proyecto educativo de esa institución. Bueno, esto es lo que veíamos recién. Sí, entonces acuérdense que unos son a nivel macro, porque son muy amplios, ¿no? Y van a contemplar un montón de instituciones, y otros son a nivel micro, porque van a una institución, un aula, ¿sí? Es más concreto. Bien. En este momento se llaman NAP, núcleos de aprendizaje prioritario, están emitidos por el Ministerio de Educación de la Nación desde el 2006, junto con la Ley de Educación Nacional. Cuando cambia la Ley de Educación Nacional, salen los lineamientos nacionales, los núcleos de aprendizaje prioritario. Ahora bien, esto, como decíamos, claramente no va a ser específico. Yo creo, si no recuerdo mal, que les había puesto, acá tengo, las invito a buscar igual también, pero por ejemplo, les había puesto el NAP de Ciencias Naturales, ¿sí? Y fíjense que dice, durante el ciclo orientado a la secundaria, la escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan las y los estudiantes, ¿qué? Y dice, la construcción de una visión actualizada de la ciencia, entendida como una actividad social, de carácter creativo, ¿no? La construcción y utilización de modelos científicos escolares, contextualizados, cuestiones sociales, la comprensión y el uso del lenguaje científico, la producción y el análisis de argumentos, uso elástico. Fíjense que son contenidos, pero están más ampliados, ¿sí? Están pautados de manera más general, ¿sí? Acá nos dice, durante el ciclo orientado a la educación secundaria, ¿sí? En todo un área, nos abarca biología, física, química, nos está como dando un gran paraguas en donde movernos. Los diseños curriculares jurisdiccionales, esto nos lo van a justamente, como decían ustedes, contextualizar, especificar, ¿sí? Acá, por ejemplo, había algunos ejes, pero siempre generales, ¿sí? La caracterización de los procesos que dan lugar a cambios en la información genética, la interpretación del proceso histórico de ADN, bueno, la aplicación de conocimientos sobre genética. Bien, a diferencia del diseño curricular, que fíjense que ya desde el índice me está mostrando, ¿sí?, que tiene mucha más información, ¿sí? En el anterior nosotros teníamos ejes, contenidos prioritarios y algunas orientaciones puestas como comentarios al margen, ¿sí? Fíjense que dice, bueno, algunas cuestiones de orientaciones, pero muy básico. En este caso ya va a plantear algo mucho más específico, como por ejemplo, fíjense, los propósitos de la alfabetización científica, la biología, los ejes dentro de biología, las concepciones, ¿no? Y cómo se estructuran estos contenidos y se relacionan. Después me aparece en qué año está, qué unidades tiene, qué carga horaria tiene para provincia de Buenos Aires y para ese año, ¿sí? Entonces,
ya no es lo mismo a los NAP que me están diciendo, bueno, como mínimo a nivel nacional, mis estudiantes tienen que saber sobre los seres vivos, sobre el ADN, sobre esto, sobre lo otro, sobre el conocimiento y la alfabetización científica. ¿Cierto? Estamos dando cuestiones, como mínimo estos contenidos los tienen que saber. Pero después, esto grande, bueno, ¿qué pasa y cómo se lleva a mi jurisdicción? Bueno, cada jurisdicción va a definir qué cantidad de horas le va a dar a una materia y no a otra, en qué año la va a poner, ¿sí? Entonces, esto no aparece en los NAP, ¿sí? Pueden aparecer por ciclos los NAP, pero no aparece primer año tal cosa, segundo año tal cosa. Bueno, en los diseños curriculares esto sí aparece. Aparece bien el año, ¿sí? Aparece la materia, y me parece interesante esto de la cantidad de horas semanales. Cuando cambian los diseños curriculares, muchas veces pasa que cambia la cantidad de horas que tiene una materia. Y esto suele ser un problema a nivel institucional, porque no se le puede sacar horas a un docente. Entonces, si por diseño una materia antes tenía 3 horas, 4, y ahora pasa a tener 2 horas, porque se decidió que tenga menos, este docente tenía 3 horas, bueno, se le tiene que seguir pagando por 3 horas. Entonces se empieza a ver qué otras actividades puede hacer. Por ejemplo, bueno, se le da hora de laboratorio, se le da hora de consultoría, bueno. Entonces, para no eliminar la hora que ya se le estaba pagando. Si sos un docente nuevo, nada, se te van a pagar las 2 horas que es el cargo, ¿cierto? Bien, aparecen, fíjense ya, los objetivos de enseñanza. Esto se está planteado como objetivos de enseñanza, objetivos de aprendizaje. Yo estoy más de acuerdo con que diga propósitos para los que son de enseñanza, pero bueno, vieron que cada uno tiene como su base diferente de comprensión. Y acá aparece entonces la unidad, los contenidos específicos, ¿sí? Después, al momento de planificar esta unidad, lo que vamos a hacer al momento de planificar las unidades es especificar las actividades, las acciones. Pero los diseños curriculares jurisdiccionales de Provincia de Buenos Aires dice hasta qué situaciones de enseñanza son esperables. Después, bueno, hay cuestiones muy puntuales de qué actividad voy a hacer. Pero digamos, hay ciertas orientaciones didácticas que te plantean, como por ejemplo, tiene que haber situaciones de lectura y escritura, tiene que haber situaciones de observación y experimentación, tiene que haber situaciones de debate, intercambios de ideas, situaciones de preguntas, problemas, hipótesis, situaciones de trabajos con teorías, ¿no? Entonces, ya me está dando una pauta de ciertas orientaciones didácticas que se espera para esta materia, ¿sí? Para esta materia puntual que es biología. Yo que doy filosofía, por ejemplo, te plantean específicamente el tema de los debates, del pensamiento crítico, ¿no? Cómo encarar la materia. Son orientaciones, justamente. Después cada docente va a hacer su bajada en su aula. ¿Cómo va a ser las situaciones de debate? ¿Sobre qué va a debatir? ¿Cómo va a debatir? ¿No? Bueno, eso será cómo uno va a hacer el análisis de un caso, lo que sea. Pero parte de esto, del diseño. Orientaciones para la evaluación también aparecen, ¿sí? Bien. Ahora bien, entonces, teníamos a nivel nacional los núcleos de aprendizaje prioritario, que son más generales, y que están en general por ciclos. Después a nivel jurisdiccional, que ya tiene una bajada la jurisdicción, en nuestro caso en Provincia de Buenos Aires, tenemos diseños curriculares en el nivel secundario por año, ¿sí? En el caso del ciclo básico, hay un documento de diseño curricular de primer año, donde están todas las materias específicas adentro de segundo año, y después a partir de cuarto, como son ciclos orientados, los diseños o los cuadernillos son por materia. Entonces encontrás el cuadernillo de biología, de salud y adolescencia, de ciencias de la tierra, bueno, bien específico. ¿Por qué? Porque hay secundarios orientados a, qué sé yo, economía y gestión, que van a ver algunas materias nada más del área de naturales, otros secundarios orientados a
qué sé yo, biología, ciencias naturales, que entonces van a haber más materias, ¿no es cierto? Bueno, después el proyecto institucional va a tener las características propias de la institución, entonces de esto que me está planteando la provincia, que tengo que enseñar, que tengo que trabajar, ¿no? ¿Cómo lo voy a dar en mi institución? ¿Qué proyectos institucionales puedo hacer? ¿No es cierto? Voy a hacer. ¿A ustedes han escuchado, han visto, se les ocurre algún proyecto institucional en el marco de las ciencias naturales? Me parece que este año con el medio ambiente fue masivo las botellitas de amor. Es como que en todas las escuelas, en todas las áreas, se empezó con ese trabajo y a mí me sorprendió porque es como que diferentes escuelas y diferentes instituciones, lugares, todos estaban concretando hacia el mismo trabajo. Creo que era la primera vez que veía cómo se unía algo que el medio ambiente, si bien es importantísimo, nunca se le había dado tanta, me parece, significancia. Bienvenido sea, ¿no es cierto? Bien, eso es un ejemplo de un proyecto institucional que tiene que ver con las características de la comunidad. En nuestros casos, que tenemos escuelas todas de ciudad, están todas, digamos, en un contexto, entre comillas, similar, con mucha contaminación, con muchos desechos por todos lados. Entonces comparten ciertas características que hacen que varias escuelas puedan llevar a cabo el mismo proyecto institucional. ¿Algún otro proyecto se les ocurre? A mí se me ocurre el proyecto de huerta, ¿sí? Hay casos de huertas sustentables o huertas comunitarias, donde se trabaja el hecho de que los mismos estudiantes preparen huerta y después lleven a sus hogares y la sigan trabajando en sus hogares, o que la huerta sirva para alimentación incluso de la misma comunidad, o venta y conseguir recursos para la institución. Se me ocurre también proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, Naciones Unidas, que se trabajan también el hecho de debatir proyectos ambientales o de otro tipo, ¿no? Pero bueno, se puede relacionar con esta área. Puede ser un proyecto que... Me preguntabas por los proyectos de ESI. Los proyectos de ESI, hay una ley de educación sexual, y dentro de la ley de educación sexual hay un anexo en donde aparecen los contenidos a trabajar por nivel de enseñanza. No aparece por año, pero sí aparece por nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Entonces y la ESI es transversal a todas las materias, es decir, que todas las materias debemos trabajarla. Por lo tanto, ahí aparecen propósitos, objetivos y contenidos prioritarios de ESI para el nivel. Entonces, uno como docente, a mí me pasa desde el área de filosofía, yo voy a la ley de educación sexual, veo los contenidos que aparecen y veo cuáles, digamos, se relacionan justamente con mi área puntual, ¿no? Con las temáticas que yo trabajo. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, nosotros trabajamos una unidad sobre estética y trabajamos los estereotipos de género, analizamos publicidades, bueno, que tiene que ver justamente con la construcción social de belleza, que hace al concepto de filosofía. En el caso de ustedes, bueno, tienen mucho más todavía para relacionar, claramente, pero no es que solo porque ser de naturales o ser de biología ya les toca a ustedes solos dar ESI. Es transversal, le corresponde a todas las materias, se tiene que trabajar de manera, desde todas las áreas. Estás muteada, Mica. Seguro que está hablando, Mica, ¿no? Sí, perdón. Una de las cosas que observé leyendo los NAP es como que dan bastante énfasis en la construcción ciudadana, en cómo construir ciudadanos que sean críticos,
que vean la ciencia en las cosas cotidianas, que lo puedan proyectar hacia la comunidad. O sea, es como que también dan un indicio de hacia dónde ir y también es lo más correcto. Me parece que también, porque si no, como dice usted, cada uno hace lo que le parece y no... Totalmente. Bueno, pensemos que claramente, o sea, cuando trabajábamos currículum, los campos que intervenían en la construcción del currículum, etcétera, o sea, uno de los grandes campos que interviene es el Estado. Y tiene que ver el Estado con una idea de sociedad, con una idea de ciudadano, de sujeto, ¿no? Y en función de esa idea de sociedad que queremos construir, a la cual queremos llegar, ¿no? O en la cual queremos vivir y queremos que nuestros hijos vivan, hijos e hijas, obviamente, es que se plantea ese proyecto de país en los diseños curriculares. Siempre hay una ideología, un pensamiento, un modelo de sociedad detrás de esto. Y el punto es si nosotros al momento de enseñar entendemos que está este marco por fuera. Porque si no, a veces nos quedamos solamente con, bueno, enseño todos los conceptos, todos los contenidos del diseño curricular como cachetazo, ¿no? Todo detrás del otro rápido porque hay que enseñar todo. Bueno, no, pero ¿qué era lo prioritario? Lo prioritario era lograr una mentalidad científica, lograr una mentalidad curiosa, ¿no? Creativa, que me parece muy interesante, el aporte a la comunidad, ¿no? Bueno, sustentable, bueno, hay un montón de cuestiones que se van mencionando. Bueno, entonces yo tendré que ver, ¿llego a dar todo? Y no, nunca se llega a dar todos los contenidos del diseño curricular. Entonces, bueno, pero los que sí voy a dar, o sea, ¿por dónde voy a empezar para lograr este sujeto? ¿No es cierto? ¿Y desde qué enfoque los voy a dar? Porque tampoco sirve acumular conocimiento y no dar herramientas para esta construcción de sujeto. Entonces, si yo solamente agarro y los mando a hacer trabajos prácticos, que lo único que sé hace cortar y pegar respuestas, estoy construyendo un sujeto que pueda intervenir en su comunidad, que pueda generar un diagnóstico, que pueda tener un pensamiento crítico, y no, porque lo único que le estoy enseñando es a buscar en Wikipedia y pegar, o buscar en el manual la pregunta 1 en el primer renglón, pregunta 2 en el segundo renglón. Entonces, bueno, va a tener que ver el marco, acá sí, el marco conceptual, el marco formal que tienen los NAP, como los diseños curriculares, que también tienen una fundamentación y que va marcando hacia dónde se plantea ir. Entonces no es solamente, a veces nos quedamos, solo leo los contenidos, ¿no? Y con eso me alcanzó porque es lo que tengo que poner en la planificación. No solo eso, necesito saber para qué, por qué, cuál es el rol de este nivel de enseñanza. No es lo mismo en el ciclo básico que en el ciclo superior, ¿no es cierto? Es una obviedad, pero claramente se van a exigir y se van a pretender otras cosas de estudiantes terminales, ¿no? Bueno, pero para lograr ciertas cuestiones en los últimos años de la secundaria, voy a tener que trabajar ciertas cuestiones en los primeros años de la secundaria. No es que por arte de magia llega a sexto año y es crítico, ¿no? O sea, voy a tener que trabajar de lo básico a lo complejo. Noé, ¿querías decir algo? No, creo que iba a dar otro ejemplo, que también puede asociarlo con la alimentación. O sea, un plan de alimentación, o sea, no sé, pensé que por ahí podía ser también un proyecto institucional. Sí, a veces hay proyectos institucionales sobre kioscos saludables, por ejemplo, o merienda saludable, apuntando a concientizar sobre nutrición. También puede haber proyectos institucionales que estén trabajando problemas alimenticios adolescentes, como puede ser bulimia, anorexia y otras cuestiones, ¿no? Que se relacionan con formación, con construcción ciudadana, cómo se relaciona con biología, con ciencias naturales, cómo se relaciona con otro. Entonces, a veces hay proyectos institucionales. Al margen de que yo, si mi institución no está haciendo un proyecto sobre eso, yo puedo hacer un proyecto áulico con respecto a esto, ¿sí?
porque uno hace un diagnóstico áulico y en función de los contenidos que trabaja y de las situaciones que puede percibir dentro de su aula, quizás es una necesidad, ¿sí?, imperiosa trabajar ciertas cuestiones sobre salud y adolescencia, sobre problemas alimenticios. Acá nos pusieron que trabajaron eso en el proyecto, creo que estaban hablando de ESI, y cómo debería la escuela relacionarse con el personal de salud del área programática en contexto de ESI. Muy bien. Que si genera un buen vínculo entre alumno, escuela y personal sanitario, los beneficiaría a todos a nivel comunitario, no solo a nivel de la salud sexual, ya que se los acerca a la institución. Ah, muy interesante. Sí, ustedes recuerden que algo que mencionamos siempre, pero no está de más decirlo, es que la escuela tiene un papel muy importante. Entonces, información y comentarios nuestros estudiantes van a encontrar en todos lados. Van a encontrar videos, van a encontrar textos, en cualquier lado, memes, pero el criterio, el ayudarles a construir un criterio sobre este material que encuentran, a saber dónde buscar, a saber qué información es válida y cuál otra no. Les cuento un ejemplo de una profe de biología que me contó, que me pareció muy interesante y tiene que ver con esto. Ella nos contaba que vino un alumno, ella había trabajado sobre las adicciones, sobre las sustancias, ¿sí? Y entonces, sobre los efectos negativos que tenían las sustancias dentro del cuerpo, las sustancias, las drogas puntualmente, las sustancias dependientes, y a la semana vino el estudiante y le dijo, me mentiste, las drogas no hacen mal. Y entonces la profesora le preguntó, bueno, ¿y esto de dónde lo sacaste? A ver. Ah, porque yo lo vi en un blog, dijo el estudiante. Entonces la profesora dice, bueno, ¿y quién escribe ese blog? Ah, no sé. Bueno, entonces la profesora nos contaba, bueno, vos pones en la balanza, yo te estoy trayendo información científica, investigaciones, datos, experiencias de personas que han tenido secuelas por consumo de ciertas sustancias, y vos me estás trayendo algo que escribió alguien que ni siquiera firmó, que no tiene una entidad de salud que lo avale, que no. Entonces, aunque parezca como re obvio que, bueno, cualquiera escribe, pero hoy por hoy cualquiera escribe en internet, y es verdad, y no es que está mal, está bueno, pero al mismo tiempo nuestros estudiantes necesitan generar un criterio para saber qué es bueno, qué es malo, qué merece relevancia, qué no, cómo funcionan los buscadores en internet, que porque me aparezca primero no significa que sea lo más confiable, sino porque quizás pagó más o tiene las palabras. Ay, qué interesante esto. Como sucede hoy en día, dice Tatiana, con TikTok y justificaciones de antivacuna. Claro, terrible. Si mi razón para no vacunar a mi hijo o mi hija va a estar fundamentado en lo que dice alguien en TikTok, bueno, es trágico, ¿no? Pero ustedes pensemos que la población adolescente es lo que más consume. Y uno, si lo ve una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, la realidad es que si lo veo, termino creyendo que es verdad. Entonces ahí estamos los docentes, las docentes, para justamente anticipar estas cuestiones, avivar a mis estudiantes y ayudarlos a generar un juicio crítico. Entonces, a veces es súper importante, no a veces, siempre es súper importante brindar herramientas, no solamente un montón de datos, porque sabemos que va cambiando las realidades de la sociedad, las investigaciones, bueno, sirven los datos, pero aparte le tengo que dar herramientas para buscar nueva información, para pensar por sí mismo, para poder seleccionar, para entender por qué es importante la vacunación a nivel comunitario, ¿no? Esto realmente a mí me sorprendió. Vacunando a mi nena, vieron las que son madres, para las que no les contamos, en el primer año de vida,
les tenés que poner un montón de vacunas a tus hijos, prácticamente todos los meses estás poniéndole vacunas. Nada, yo obviamente siguiendo el calendario de vacunación al pie de la letra, la fui y la llevé todos los meses a ponerle todas las vacunas. Una de las veces me encuentro con una mamá que le decía a la persona que estaba delante del vacunatorio que tenía que darse una vacuna a la hija porque la habían mandado de la escuela. Era justo el brote, no sé si se acuerdan, de sarampión del 2019, que hubo un brote de sarampión en función que se la de dieron anticipada. Claro, a mi nena se la dieron anticipada, Sí. le dieron la dosis 0, exactamente. Pero bueno, había una señora que venía porque le decían, bueno, le dice, pero ¿cuál te falta? Porque era una nena de 7 años. Ah, no le di ninguna vacuna. Y yo, con sinceridad, en mi ignorancia, pensé que 2021 no había nadie que se le pudiera ocurrir no vacunar a su hijo o hija y con 7 años de edad no haberle dado ninguna vacuna. Realmente me horroricé. Y claro, después hablando con la enfermera del vacunatorio me explicaba cómo están en auge estos movimientos antivacunas y cómo hay mucha población que compra estas cuestiones. Entonces, qué importante es ustedes como docentes, uno también como docente, traerlo a colación al aula. No es menor, ¿sí? Porque esto pasa, consumen nuestros estudiantes, quizás se habla en las casas y quizás tienen familia que dicen, no, es lo mismo, no. Y ellos van a ser padres también y van a tener que llevar hijos a vacunar. Entonces, no es menor, es súper importante, es salud pública. Pero bueno, parece increíble 2021 que estemos con estas situaciones, pero pasa. Bueno, nivel áulico entonces era la planificación didáctica, donde cada docente organiza su tarea, sus conocimientos, sus contenidos, perdón, acorde a su conocimiento, a sus concepciones, a su experiencia. En didáctica vamos a encontrar que se habla de docentes expertos y docentes novatos, en función de que el docente experto ya maneja como todos los contenidos y entonces puede tomar decisiones de manera más fácil o más sencilla y previendo otras cuestiones, y los docentes noveles o novatos, que son los que recién arrancan, o inexpertos, van al principio como tomando algunas decisiones, pero siguiéndose mucho de lo que dicen los textos, ¿no? Del manual, por ejemplo, al principio, ¿no? Sin poder tomar otro tipo de decisiones de sumar otro material, etc. Nada, esto es no generalizado, pero bueno, suele suceder así. Bueno, y con esto vamos cerrando, tipos de planificación didáctica, nos vamos a encontrar, que fuimos mencionando, de planificación áulica, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una planificación anual, donde se organizan los contenidos durante todo el año, ¿sí? Donde se va a presuponer, vieron que veíamos 3 unidades o 6 unidades, bueno, voy a dar esta unidad en, por ejemplo, marzo-abril, esta unidad en mayo-junio, esta unidad en julio-agosto, esta unidad, ¿no? Después puede llegar o sea, sabemos que es flexible, que se puede modificar, pero sí vamos a prever si hay salidas, si hay proyectos, cuándo lo voy a armar el proyecto, si va a ser un proyecto que va a ser transversal a todo el otro que vea durante todo el año. Después la planificación por proyectos o secuencias, entonces, mientras que en la planificación anual solo menciono el nombre de un proyecto o el nombre de una salida, cuando yo ya armo el proyecto, lo desarrollo y ya planteo las actividades, planteo los contenidos puntualmente que voy a desarrollar en ese proyecto, ¿sí? El tiempo específico que va a llevar ese proyecto, y después está la planificación de la clase, ¿sí? Puntualmente, en donde aparece la descripción de las actividades que se van a realizar, con los materiales específicos de esa clase. Piensen que estas estructuras, un proyecto va a tener varias clases, ¿no es cierto? O una secuencia didáctica va a tener muchas clases. Y una planificación anual va a tener varias secuencias, varios proyectos o varias unidades,
¿sí? Y bueno, entonces también vamos a encontrar como una generalización de cuestiones a la hora de planificar. Bueno, esto lo vamos a dejar para la clase que viene, porque ya estamos a I57 y seguramente tienen que entrar a la otra clase. Así que por hoy sería esto.